en esta peligrosa hora de la digestión y de la siesta, vamos a trabajar un tema bien complejo, bien importante, que es la evaluación. Y podía haber elegido muchos títulos. La evaluación como diagnóstico, la evaluación como comprobación, la evaluación como clasificación, la evaluación como poder, la evaluación como tortura, que existe, y he elegido la evaluación como aprendizaje. Es decir, ¿cómo podemos los que aprendemos y los que enseñamos utilizar la evaluación como un proceso para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje? De hecho, tengo un artículo en el libro Evaluar con el corazón, que se titula La evaluación de los alumnos, un proceso de aprendizaje para los profesores. Y el esquema de esta tarde es más sencillo que el de la mañana, tiene 4 puntos solamente. Los 4 empiezan por la letra P. P de principios, P de patologías, P de propuesta de mejora y P de problemas para mejora de la evaluación. ¿Vale? Si tuviera niños diría, ¿quién me dice los 4? Bueno, todos, yo. Principios, patologías, propuesta, problemas. El primero de los puntos es algunos planteamientos teóricos para comprender este fenómeno. Atención, colegas, hemos estado media vida como víctimas de este proceso. Yo espero que no estemos la otra media vida como verdugos de este proceso. Se trata de comprender qué es lo que pasa con el fenómeno para tratar de utilizarlo para motivar, mejorar, comprender, dialogar. Yo tengo 12 libros sobre este tema, el que más he trabajado. Uno de ellos se titula La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Otro se titula Evaluar es comprender. Fijaos que no digo evaluar es medir. Evaluar es comprender. Entonces, en estos principios voy a plantear 15 principios. 1. La evaluación pone sobre el tapete todas nuestras concepciones, principios, actitudes sobre la enseñanza. Aquí hay un artículo, un capítulo que se titula Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. Una alumna me dijo hace unos años, Miguel Ángel, un profesor me calificó con -1 con 17. -1 con 17. Y le dije, ¿pero qué es lo que no sabías? Porque si no sabes nada, es 0. Pero -1 con 17 decimales. ¿Qué precisión es esa? No hay precisión, hay sadismo. La chica me dijo, Miguel Ángel, me hundió. La conclusión fue, no es que sea yo tonta, es que soy peor que tonta. Claro, -1 con 17. Es decir, es una calificación que procede no del rigor, procede de la maldad. Le retrata, dice quién es. Claro, como os decía esta mañana, hay personas sádicas y como hay personas masoquistas, pues en esos juegos sadomasoquistas que se producen en las aulas, ¿sabéis lo que le dijo un masoquista a un sádico? Le dijo, pégame. ¿Qué contestó el sádico? Ahora no.
bueno, te fastidias, te aguantas, sufre, ¿no? Porque no te voy a pegar. Bueno, primera cuestión. Atención a esta segunda cuestión. Permite también ver las concepciones. Si yo tengo la concepción que decía esta mañana, enseñar es echar agua de donde hay a donde no hay, pues la evaluación será cuánto agua hay en la copa. Permite ver las concepciones, permite ver las actitudes, permite ver los principios. Pero atención a esta cuestión. La evaluación, más que un fenómeno técnico, ojo a esto, es un fenómeno ético, tanto la de sistemas como la de instituciones, como la de alumnos. De modo que más importante que evaluar mucho y evaluar técnicamente bien es saber a quién beneficia y a quién perjudica la evaluación. ¿Qué valores promueve y qué valores destruye? Mirad 3 imágenes. Primera imagen. Dice debajo, hemos abierto una escuela igual para todos. Que gane el mejor. Bien, ¿cuál es la parte técnica de esta carrera? Que el cronómetro sea muy preciso, que el cronómetro sea muy fiel, validado en la fábrica más exigente suiza, el cronómetro es perfecto, las calles están trazadas con una precisión extraordinaria, la meta está a una distancia exacta para todos los corredores, pero no me negaréis que hay un corredor que está condenado a fracasar, que es el corredor que tiene una bola de hierro atada a su pie. El cronómetro es muy preciso, pero él es un desgraciado. Porque no va a poder llegar. ¿Qué es la bola de hierro? La pobreza. Dice Bernstein, el ritmo de los aprendizajes que hace falta seguir hoy en las escuelas es tan acelerado que hace falta una segunda escuela en la casa para seguirlo. ¿Y el que no la tiene? ¿Porque es pobre? ¿Qué le pasa? Era fracasado antes de ir a la carrera. Cuando fue a la carrera, el cronómetro es muy preciso, pero él es un fracasado. Segundo, hay otro corredor que tiene una estaca atada a la cintura. Ese no es que no pueda llegar, es que no puede ni salir. ¿Qué le pasa? Es un inmigrante que ha llegado a Fátima, o que ha llegado a Coimbra, que ha llegado a Lisboa, de Rumanía. No sabe ni una palabra de portugués, ni una palabra. Y le metemos en un aula en el que todo el currículum se desarrolla en portugués. Pero el cronómetro es muy fiel, pero este corredor está fracasado. Otro corredor tiene una estaca atada al tobillo. ¿Qué le pasa? Tiene un síndrome de Down, tiene un síndrome de Asperger, tiene una parálisis cerebral, pero, oiga, ¿a mí qué me importa que sea muy preciso el cronómetro? ¿A mí qué me importa que la distancia a la meta sea igual? Esta no es una escuela igual para todos, esta es una escuela para algunos, y para otros no es una escuela, es un lugar de condena al fracaso. Dicho de otra manera, para que la evaluación sea justa, dice el evaluador, para que la evaluación sea justa, todos vais a subir, todos vais a tener la misma prueba, todos la misma prueba, para que sea justa, vais a subir a ese árbol. Bueno, ¿qué pasa? Hombre, no hay adjetivo del diccionario más inadecuado para esta carrera que la palabra justa. Dígame lo que sea, esperpéntica, llamativa, curiosa, chocante, cómica, ridícula, terrible, lo que sea, pero justa no, hombre. Pues cuando dice el evaluador, a ver, preparados, listos ya, ¿qué hace el pájaro? ¡Shum! Oye, enhorabuena, pájaro, qué estilo, qué rápido, enhorabuena. ¿Y qué hace el pez? ¿Qué hace el pez? No se entera de nada, el pez no se entera de nada. Es más, si se entera de la consigna, dice, yo soy un inútil, yo soy un imbécil, yo no puedo subir. ¿Y qué hace el caracol? El caracol dice, vamos con entusiasmo hacia el árbol, vamos a toda velocidad. Y a los 10 centímetros dice el evaluador, caracol, alto, tonto, torpe, lento, sucio. Pero mira al pájaro dónde está, tú no vales. Atención, queridos colegas de Portugal. Cuando le colocamos al caracol la etiqueta de tú no vales, primero, le condenamos al fracaso.
¿Por qué? Porque quien tiene autoridad le dice que no vale. Pero, queridos colegas, no vale el caracol para ser un caracol. Y la desgracia del caracol se incrementa no solo cuando lo oye, cuando se lo cree. Porque si al caracol le dices, caracol tú no vales, y dice el caracol, no me lo creo, tira para el árbol. Y un día después está en la base. Y después otro día después está en la copa, más alto que el pájaro. ¿Por qué? Porque no se lo creyó. Pero ¿cuántas veces la escuela dice a los alumnos, tú no vales? A 1, a 4, a la clase entera. Esto es tremendo, porque estamos ahí para ayudar, para motivar, para impulsar, para hacer crecer. No estamos para aplastar, hundir, humillar. ¿Sabéis cuándo entendemos este discurso bien? Cuando tenemos en casa un caracol. Porque cuando tenemos en casa un caracol, como lo queremos, como lo amamos, como nos importa, al caracol no le decimos, tú no vales. Al caracol le decimos, ánimo, hijo, que tú puedes, que tú puedes. Recordar esa anécdota tan maravillosa de Edison, un genio del siglo XX, que recibe un día en la casa a manos de su hijo, de Thomas Edison, la mamá, recibe una carta de su maestro. Y le dice, mamá, me ha dado el maestro una carta para ti, pero tú no la puedes leer, me ha dicho, yo no la puedo leer, solo la puedes leer tu mamá. Viene cerrada. La mamá abre la carta y se echa a llorar. Y el niño le dice, mamá, ¿qué dice? Y le lee. Dice tu profesor que eres un genio y que en la escuela no tienen profesores tan buenos que puedan enseñarte y que a partir de hoy tenemos que hacer la educación en la casa. Así que yo me voy a encargar de tu enseñanza. La mamá había sido maestra. Así que el niño no vuelve a la escuela. Y las enseñanzas de la mamá le convierten en un genio con más de 2000 patentes en el siglo XX. Ya adulto, Thomas Edison, buscando entre cosas de la infancia, descubre la carta verdadera que le mandó el maestro a su madre y la lee, y la carta dice, su hijo es retrasado mental, no puede volver a la escuela, en adelante tienen que encargarse ustedes de su educación. Y le convierte en un genio del siglo XX. Yo no me pongo de rodillas para pediros que no hagáis profecías de autocumplimiento, porque no sea un pequeño escándalo, pero me pondría para deciros, no hagáis sobre la clase entera, sobre un grupo de la clase, sobre 2 niños, sobre un niño, este tipo de profecías, tú no vales, tú nunca llegarás, tú nunca podrás, tú nunca serás. Porque nos equivocamos, porque condenamos. Y si hay alguno que reciba un tipo de estas profecías, que nunca la acepte como verdadera, como buena, que se rebele contra ella. Yo tengo un libro en España publicado que se titula La pedagogía contra Frankenstein. Y ahí hay un relato dedicado a una alumna mía que recibió una profecía de autocumplimiento y en homenaje a ella escribí un capítulo de ese libro. Enseguida os digo cómo se titula el capítulo. Era una clase de evaluación, yo he impartido la asignatura varios años, evaluación. Y en un día sale este tema de cómo condenan a veces las calificaciones, las premoniciones de los profesores respecto a los alumnos. Y dije, ¿alguien ha vivido alguna de estas profecías? Levantó la mano una alumna. No la olvidaré nunca su cara, su expresión. Y digo, ¿no la quieres compartir? ¿Sí? Y cuenta lo siguiente. Cuando yo estudiaba EGB, tenía un maestro que me decía, tú nunca llegarás a obtener el graduado escolar, lo mínimo. Y cuando iban mis papás a verle, le decía, olvídese que su hija haga estudios, es que no vale para estudiar. Caramba, está estudiando, cuando lo cuenta, en segundo de universidad,
con unas notas de sobresaliente. Luego yo pensé, se salvó de la profecía. ¿Y cómo lo hizo? Pensé. Y entonces le pregunto, cuando el profesor a ti te decía que no valías para estudiar, ¿tú cómo reaccionabas? ¿Tú qué hacías? En honor a la verdad y en honor a la alumna, os digo lo que contestó. Cuando el profesor me decía que yo no valía para estudiar, yo le hacía por aquí. Y le dije, a ti te salvó el dedo corazón. Y el artículo se titula El dedo corazón. El dedo corazón. Y entonces ella sigue contando. El año pasado fui a hacer las prácticas a mi colegio, donde yo había estudiado EGB. Y estaba allí mi profesor, el profeta de Tú no vales. Fracasado. Y entonces se presenta el profesor, ella lo contó allí y yo lo cuento en el artículo. Profesor, se presenta, soy esa alumna suya. Y dice el profesor, ya te recuerdo. Y usted decía de mí que yo no valía para estudiar y que nunca llegaría a obtener el graduado escolar. Y cuando iba a mi papá a verle, le decía que yo nunca podría estudiar. Le tengo que decir que estoy en la universidad, que saco unas notas extraordinarias, estoy entusiasmada con mi carrera de maestra. ¿Sabes la contestación del profesor? Es el único caso en que me he equivocado. El único. Y queridos colegas, y en los casos que acierta, no tiene ninguna responsabilidad. Parece que no, pero es que sí. Porque dice Walt David, la profecía de un suceso se suele convertir en el suceso de la profecía. Entonces, por Dios, no hagamos profecías de autocumplimiento. Y si las recibimos, el artículo termina así. Primero me dedico a pedir, a sugerir, a plantear la importancia que tienen las profecías y después digo, y si hace alguien sobre ti una profecía destructiva, un vaticinio demoledor, no te olvides y saca el dedo, corazón. Bueno, es decir, saca el dedo corazón mío, porque te quiero, porque me importas, porque tu fracaso es mío, porque tú me dueles. Un jefe indio prepara el invierno con la tribu y les dice, recojan leña por todo el territorio, se aproxima el invierno. Bien, empiezan a buscar leña, a hacer montones. Y el jefe indio es un hombre moderno, llama al servicio de meteorología. Estamos preparando el invierno en la tribu, ¿qué previsiones hay? Y le dicen, uno de los inviernos más crudos que se recuerdan. Vuelve a reunirles y dice, esto va a ser peor que lo que pensábamos, el invierno va a ser tremendo, hay que recoger leña otra vez, vayan a buscarla. Tal. Y a los 15 días el jefe indio llama otra vez al servicio de meteorología. Me dijeron hace 15 días que había hacer mucho frío. ¿Se confirman las previsiones? Y dice, no solo se confirman, se agravan. Vuelve a reunirlos, salgan del territorio, hay que hacer acúmulo de leña, esto es muy importante, hay mucho frío, tal. Y empiezan a hacerlo, tal. Y el jefe indio está muy intrigado de por qué en el servicio de meteorología, con tanta antelación, sabe que va a hacer tanto frío, y llama. Me han dicho en 15 días 2 veces que va a hacer mucho frío. ¿Cómo lo saben ustedes con tanta seguridad? Y le dicen, muy sencillo, señor, porque los indios están recogiendo leña como locos. Es decir, que va a hacer frío porque recogen leña y recogen leña porque va a hacer frío. Es el caso del profesor que dice, tengo un curso muy malo, fue muy malo porque era malo y sacaron muy malas notas, pues, pero es un círculo terrible. Y a veces, a mí muchas personas me insisten. En el blog tengo así como 5 o 6 artículos sobre este tema. A veces viene hecho el artículo. Me dice un profesor, cuando yo estudiaba bachillerato, tenía un profesor que dividió la clase en grupos. Y dice, yo era del grupo de los olmos, el árbol, el olmo. Y éramos 5 olmos. Y no nos llamaba ni por el nombre. Decía, el olmo 4, salga al encerado. El olmo 1, póngase de pie. El olmo 2. Y yo le pregunté, ¿y por qué os llamaba olmos? En España tenemos un refrán terrible al respecto. No se le puede pedir peras al olmo. Es decir, son tan tontos que no pueden dar peras.
Entonces ya le ha etiquetado, es un olmo, es un tonto. Pero esto ¿quién lo hace? No lo hace un policía municipal, este lo hace el educador, el que está puesto ahí, pagado por la sociedad, para animar, para ayudar, para alentar, para hacer crecer. De modo que fijaros las dimensiones éticas que están en este proceso. Y luego diré más adelante, ¿qué sentimientos provoca la evaluación? ¿Qué sentimientos? Y tengo aquí un capítulo aterrador, se titula Tatuajes en el alma. Y les pregunté esto a los alumnos, ¿qué sentimientos os ha provocado la evaluación? Y parece que le hubiera preguntado, ¿qué catástrofes has vivido en la vida? Dice, me hundieron, me humillaron, me compararon, una cosa tremenda, tremenda, ya lo diré luego. Bueno, mirad, la escuela no puede ser este mecanismo terrible. Por una puerta entran cultos, blancos, listos, bla, bla, y por las otras puertas entran negros, inmigrantes, discapacitados. ¿Dónde van los primeros? A la élite. ¿Los segundos cómo salen? Destruidos. Este no es un mecanismo que sea una escuela. Tercero, atención a este tema. El lenguaje es como una escalera. ¿Por qué? ¿A dónde se va por la escalera? Se sube, ¿no? ¿A dónde? A la comunicación, a la liberación, a la comprensión. Pero por las escaleras se baja también. ¿A dónde se baja? A la confusión, a la dominación. ¿Y qué pasa con el lenguaje? Por ejemplo, algunos confunden evaluación con calificación. Algunos confunden evaluación con medición. Es decir, que no siempre coincidimos utilizando los mismos términos para decir las mismas realidades. Calidad de la escuela. Claro, todo el mundo dice que tiene que tener calidad. Pero cuando hablamos de calidad, ¿todos decimos lo mismo? No. No. Yo he visto un ranking de calidad de las escuelas. ¿Cómo se construye el ranking? Por un proceso de assessment, es decir, medición de resultados con pruebas estandarizadas y según los resultados obtenidos por los alumnos es la calidad. Y he visto escuelas muy bien situadas en el ranking que practican la xenofobia para meter a los alumnos. Inmigrantes aquí no. Que practican el racismo. Gitanos aquí no. Que practican el elitismo. Pobres aquí no. Que practican la insensibilidad. Personas con discapacidad aquí no. Y que la víspera de las pruebas pasa el director por las aulas haciendo trampas. Tú y tú, mañana no vengáis, que va a haber unas pruebas. Tú, mañana no vengáis, que va a haber unas pruebas. De modo que una escuela tramposa, insensible, elitista, xenófoba y racista tiene mucha calidad. ¿Qué me está diciendo usted? ¿Pero qué es esto? A propósito del lenguaje, en la tarde vamos a hacer 3 pequeños o 4 ejercicios. Esto de ideas en acción. Vamos a hacer uno sobre esto que a mí me parece espectacular. Sobre cómo podemos confundirnos cuando utilizamos las mismas palabras. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Necesitáis una hojita y un bolígrafo. Espero que no me pase lo que le pasó a un maestro que dijo lo mismo que he dicho yo a los alumnos. Saquen una hoja y un bolígrafo. Un alumno levantó la mano y dijo, profesor, no he traído bolígrafo. Y dice el profesor muy en su papel, hijo, ¿cómo se te ha ocurrido venir a la clase sin bolígrafo? ¿Tú qué pensarías de un soldado que va a la guerra sin fusil? Y el alumno pensativo contesta, que es el general. Que es el general. Bueno, pues ahora generales y soldados vamos a hacer la tarea. Contestadme a esta pregunta. ¿Qué características esenciales, qué elementos definitorios tiene el concepto silla, cadeira? ¿Qué elementos esenciales definen el concepto cadeira? Es decir, para que un objeto yo diga que es una cadeira, una silla, tiene que tener este concepto, este. Atención, esenciales, elementos esenciales de la definición. Por ejemplo, atención,
no es esencial que sea cómoda. Pues no decimos, como no es cómoda, no es silla. Como no es cómoda, decimos que es una silla incómoda. No es necesario que sea bonita, tiene un diseño muy feo, pero no decimos, como es fea, no es silla, es una silla fea. Pero ¿qué es esencial para que sea una silla? ¿Qué elementos esenciales tiene ese concepto? Podéis poner uno, pero si necesitáis dos, dos, si necesitáis tres, tres. ¿Está clara la tarea? Un minutito o dos. Elementos esenciales del concepto cadeira. ¿Está? Estamos. Aplica las características que has escrito a cada una de estas imágenes, aceptando o rechazando como cadeira, como silla, las imágenes que no responden o responden a todas las características de tu lista. No hagáis trampas. Ahora ponéis en vuestra hoja 1, 1, y miráis la imagen 1. Y dice arriba, ¿es una silla? Entonces, si las tiene todas, ponéis la 1 sí. Bien, ahora ponéis en vuestra hoja la 2. Si alguien ha puesto tiene que tener respaldo, pues la 2 no. Si alguien hubiese puesto tiene que tener 4 patas, la 3 no. Si tiene que tener 4, como tiene 3 patas, bien, sin hacer trampas. Tenéis que ir de la 1 a la 9 diciendo sí, no, según las características que habéis puesto. Si alguien ha dicho, por ejemplo, silla, atención, es un objeto que sirve para sentarse. Todas sí. Cuando llega la bicicleta, dice, la 6, ¿es una silla? ¿Qué he puesto? ¿Sirve para sentarse? ¿Vale para sentarse la 6? Sí, sí. Entonces no hagáis trampas. Tenéis que ir respondiendo a las 9, sí o no, en la medida que respondan las imágenes a todas, no a una ni a dos, a todas las características de vuestra lista. ¿De acuerdo? De la 1 a la 9. Tercer paso. ¿Están aplicados a las 9? Ahora, atención, contad los síes, Es decir, cada uno ahora dice, a mí me ha dado 5 síes, es decir, 4 síes, 2, 1. Es decir, que ahora vamos a ver de esas 9 imágenes, para cada uno, ¿cuántas sillas hay? ¿De acuerdo? Bien, entonces, antes os decía, no hagáis trampas. Ahora os digo, al hacer el recuento, sed valientes. ¿Por qué? Cuando pregunte, levanten la mano los que tienen un resultado de 3 sillas. Pues alguno que le da 3 se queda mirando a ver los demás. Dice, hoy nadie, yo tampoco. No, lo que os dé, levantad la mano. ¿Cuántos, levantad la mano, habéis tenido en el recuento que hay en estas 9 imágenes una silla solamente? Levantad la mano. Bueno, entonces, para 1, 2, 3, 4, 5, para 5 compañeros hay una silla. Levantad la mano, ¿para cuántos hay 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para 7 hay 2. ¿Para cuántos hay 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para 15 hay 3. Una advertencia. Tranquilidad completa, que va a haber de todo. Va a haber de todo, de 1 a 9. ¡Qué espectacular! Vais a ver. ¿Para cuántos hay 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 30, 31, 49, 4. ¿Para cuántos hay 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Para 13 hay 5. ¿Para cuántos hay 6?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para 10 hay 6. ¿Para cuántos hay 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para 8 hay 7. ¿Para cuántos hay 8? 1, 2, 3, 4, 5. Para 5 hay 8. ¿Para cuántos hay 9? 1, 2, 3. Una pregunta. ¿Hay alguno que al hacer el recuento le haya dado 0, ninguna? No, porque también lo he visto. Dije, ¿para cuántos hay 0? Y levantó la mano 1. Dije, Dios mío, ¿qué has puesto tú, hijo mío? ¿Qué has dicho? Que ni la 1. Y me dijo lo siguiente. Yo definí silla de montar a caballo. Entonces, claro, ninguna. Bueno, a mí este ejercicio me parece espectacular. ¿Por qué? Porque si esto pasa con el concepto silla, ¿qué pasará con el concepto evaluación? Es que no puede haber más dispersión. Silla, un concepto aséptico. Pero evaluación no es un concepto aséptico, es un concepto comprometido. Silla, un concepto conocido en la cultura. Nadie dijo, oye, ¿qué es una cadeira? No, todo el mundo sabe. Pero más cosas, es un concepto compartido en la cultura. Nadie puede decir en la sala, Miguel Ángel, es que los de APEC estamos por todo el país. Entonces unos son de Coimbra, otros son de Évora, pero por eso en cada sitio silla es una cosa. No, es compartido. Pero evaluación es comprometido, es desconocido y no es compartido ni por los teóricos. Yo escribí un libro de evaluación que está traducido al portugués, Hacer visible lo cotidiano, tornar visible. Bien. Y ese año, cuando salió este libro mío, sobre ese mismo tema, un profesor muy amigo mío escribió otro libro sobre ese mismo tema, Hacer visible lo cotidiano, evaluación de las escuelas, evaluación cualitativa de escuelas. Y este señor, amigo mío, escribe un libro sobre ese tema que se titula Análisis centifactorial y multimodal de las instituciones educativas. Yo le llamé esa noche y le dije, buenas noches, te voy a mandar la mierda. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque has escrito un libro que solo lo entiendes tú. Tú lo que has hecho es el robar el significado a sus propietarios, porque vas a un niño y le dices, ¿eres feliz en tu escuela? Dice, mi escuela es una porquería, estoy muy desgraciado. ¿Lo entendemos? Perfecto. Pero viene el del análisis centifactorial y multimodal, no le entiende ni el director, ni los profesores, ni los padres, ni los niños, no lo entiende más que él. Dije, es que has escrito un libro para ti solo, pero es sobre el mismo tema, un concepto no compartido, pero mirad qué espectacular, para 5 hay 1, para 7 hay 2, para 15 hay 3, para 49 hay 4, pero es una cosa tremenda, silla, cadeira. Y ahora viene el problema. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos con este lío? ¿Qué hacemos? Caminos equivocados. El concepto jerárquico de verdad. Que diga la solución la autoridad. Verdad es lo que dice la autoridad que es verdad. Punto final. Esto es un camino equivocado. Y para los niños, ¿qué es la verdad? Lo que dice el libro. Lo que dice el libro. En esos libros de evaluación cuento una anécdota que vale más que el libro. Me la brinda un colega de la facultad. Dice, Miguel Ángel, tú que estás escribiendo sobre evaluación, te voy a contar lo que me pasó con mi hijo ayer. 10 años. El niño, 10 años. Y dice el papá, vino mi hijo y me dijo, papá, me han puesto un examen. Y dice el papá, ¿qué tal, hijo? He suspendido. ¿Qué te preguntaron? Dice, muchas preguntas cortitas. Dice el papá, ¿te recuerdas de alguna? Sí, papá, hemos corregido en clase ya el ejercicio. Y dice el papá, ¿me puedes decir una pregunta? Dice, sí.
Y dice el niño, una pregunta era, ¿cómo viven las vacas? Y dice el papá, ¿qué contestaste, hijo? Dice, yo contesté, bien, bien. ¿Y cómo te la calificaron? Mal. ¿Y cuál era la respuesta? Dice el niño, la del libro. Y dice el papá, ¿y ya sabes lo que pone el libro? Sí, papá, lo hemos corregido. ¿Cuál era la respuesta? Dice el papá, y dice el niño, en ganadería extensiva e intensiva. De modo que el texto dice, las vacas pueden vivir en ganadería extensiva o intensiva. Evaluación, ¿cómo viven las vacas? Y el niño puede agarrar la cabeza para pensar, ¿cómo viven? Mejor que yo 1000 veces. Oh, ¿no van a la escuela? ¿No hacen exámenes? Cuando quieren dormir se duermen. Si yo pongo la cabeza aquí me dice que has venido a dormir o a estudiar. Comen cuando quieren pasta. Si saco el bocadillo me dicen, ¿qué haces comiendo en la clase? Mugen cuando les da la gana mugir. Nos dicen, vaca, cállate, yo no puedo hablar con el compañero. Corren por el prado cuando quieren correr. Yo no me puedo ni mover. Pero se te ha caído el bolígrafo 3 veces. ¿Quieres estarte quieto de una vez? ¿Cómo viven? De una manera envidiable, maravillosa. ¿Cómo viven las vacas? ¡Qué envidia me dan las vacas! Y andan mezcladas con los toros, lo pasan bien. Y yo no puedo ir con las niñas, esto es un desastre para mí, ¿no? Ahora, si pone en ganadería extensiva e intensiva, sin entenderlo ni él ni el profesor, está perfecto. ¿Por qué? Porque la autoridad es lo que responde el libro. Me contaba un profesor de historia que había preguntado, ¿quién fue el sucesor de Felipe II? ¿Quién fue el sucesor de Felipe II? Y uno de esos que conocéis, que tiene el muelle de las respuestas averiado, y nada más decir quién, ya levanta la mano y dice, yo lo sé, antes de decir quién, lo que viene, ya dice yo. Dice, ¿quién fue el sucesor de Felipe II? Dice, a ver tú. Y dice, su primo, con mucho aplomo, su primo, o sea, un primo, su primo genito. Y dice el profesor, ¿genito? ¿Un primo? ¿Cómo va a abrir la línea dinástica? Por los primos. Dices que lo pone el libro, pero el libro ¿cómo va a poner ese disparate? El libro mío sí lo pone, como diciendo, solo he consultado uno. Y dice el profesor, trae el libro, vamos a ver lo que dice tu libro. Y el libro decía, a Felipe II le sucedió su primogénito. Su primogénito. No echa de menos la mayúscula, ni le sobra el acento, nada. Su primogénito. Pero lo dice el libro. Y en un examen de reválida, preguntaron, ¿por qué fueron expulsados los judíos de la península? Y el niño contesta, porque no querían dejarse hacer fotos. Y dice el profesor, pero no había ni cámaras. Dices que lo pone el libro. Y dice el profesor, lee despacito. El profesor ya ve por dónde viene el problema. ¿Qué decía el libro? Los judíos fueron expulsados de la península porque no querían retractarse. Claro, él quita la C y pone retratarse, ¿no? Retratarse es hacer fotos. Bueno, la ministra de Educación de Mendoza, profesora de lengua, dice que les pidió a los niños que escribieran una frase donde entrase un tiempo verbal del verbo yacer. Dice que un niño me entrega su ejercicio con esta frase. A la orilla de la calle, el perro ya se murió. Yace, no entiende nada. Pero, ¿qué pasa? Que cuando repite la jerarquía de la verdad es lo que dice el libro, lo que dice la autoridad. En ese galimatías de las sillas, de las cadeiras, una solución equivocada es que defina la verdad, la jerarquía. Segundo error, concepto sociológico de verdad. Verdad es lo que diga la mayoría. ¿Cuántos hay aquí que han dicho más? 49 han dicho 4. Esa es la respuesta correcta. Pero la verdad no se vota. Es que ha habido 49 que han dicho 4, sí, pero pueden estar equivocados todos, o la mitad, o más de la mitad, ¿no?
Porque ahora a uno que ha dicho 4, yo le pregunto, ¿a quién le daba 4? ¿A quién le daba 4? ¿Qué habías dicho tú en tus definiciones? 4 piernas, el asiento y el cojín. Bien, ahora mirad qué diálogo más sencillo. ¿Hay sillas con 3 patas? Sí, ya lo cambió, ya no le da 4, ya no le da 4. Está dialogando conmigo y le he dicho, ¿y con una pata sola? También hay sillas, ¿no? También. Luego ya no le da lo mismo. Luego el concepto sociológico está equivocado. Tercer camino equivocado. Concepto sociológico de verdad. Tercer camino equivocado. Concepto fundamentalista de verdad, que yo lo definiría así. Verdad es lo que yo digo. Yo tengo la verdad. Un error terrible. ¿Cuál es la propuesta que hago ante esta cuestión del lenguaje? Construyamos en la comunidad los significados. ¿Qué vamos a entender en APEC? ¿Qué vamos a entender en esta escuela por éxito educativo? ¿Qué vamos a entender por convivencia? ¿Qué vamos a entender por evaluación formativa? ¿Qué vamos a entender? Construyamos los significados. Muy importante cuestión. Cuarto, ojo que esto es muy importante. La evaluación condiciona el proceso de aprendizaje. No me olvidéis esta frase. Una evaluación de naturaleza pobre genera un proceso de enseñanza y aprendizaje pobre. Dice Doyle, en un aula puede haber tareas memorísticas, sin entender nada. Tareas algorítmicas, sin entender, aprende los pasos. Eso que dicen mucho los niños, de ese problema no hemos hecho ningún ejemplo. Es decir, lo que quieren es el mecanismo. Hace poco he visto una fotocopia de un examen de un niño de matemáticas. El enunciado del problema era este. En una caja hay 10 caracoles. Se escapan 2. ¿Cuántos quedan? Y el niño dice, 10 menos 2 igual 8. Pero después ponía en letras grandes, solución. Solución. Y el niño pone, tapar la caja. La matemática para el examen y la matemática para la vida. La matemática para la vida, ¿no? Bueno, hay tareas comprensivas, tareas analíticas, tareas de comparación, tareas de opinión, tareas de creación. Queridos colegas, si yo preguntase, creo que no había duda ninguna, ¿de dónde a dónde están ordenadas de menos importancia a más importancia intelectual? Todas son necesarias. Pero ¿cuáles son las menos ricas y las más ricas intelectualmente? Todo el mundo me diría. Hay menos ricas arriba, memorizar sin entender, y más ricas abajo, crear. Pero si yo pregunto, en APEC, en las escuelas de APEC, ¿de qué tareas de estas que ha puesto aquí hay más en las evaluaciones? Pues claro, si hay más de memorísticas, pues estamos potenciando las tareas intelectuales más pobres. Porque para tener éxito en la escuela hay que tener éxito en la evaluación. Entonces las personas quieren tener éxito en aquello que se pide, y si lo que se pide son poner cruces, recordar fechas, pero no elaborar, no pensar, no crear, no investigar, pues entonces estamos potenciando las tareas más pobres. Quinto, la evaluación tiene muchos componentes. Esto es muy importante, muy importante. Uno es el de comprobar si eso que tenían que aprender lo han aprendido. Si esas actitudes que tenían que adquirir las han adquirido. Si esas competencias que tenían que dominar las dominan. Esto no es nada fácil, aunque algunos lo crean. Porque se han hecho estudios que muestran que para que haya rigor en la corrección de ejercicios de ciencias, harían falta por lo menos 12 correctores. La corrección, ya no voy si estaba bien puesto o no, si corresponde a lo que habían estudiado, se había explicado, porque a veces, aquí hay muchas trampas. Recuerdo en Ushuaia, en un curso de evaluación, había ido la niñita con la mamá, porque no tenían con quién dejarla. Y en el descanso estaba la mamá con la niña y me acerqué a la niña. Los niños dicen muchas cosas. Y le digo, ¿qué tal te va en la escuela? Y muy bien. Dice, ¿qué tal la evaluación? Dice, mal, me va mal, porque la seño nos explicó los músculos y después nos preguntó por los huesos. Pero claro, entonces explicó una cosa y después preguntó por otra.
explicó los músculos y el examen fue sobre los huesos. Bueno, pues entonces no era sobre lo que había explicado, ¿no? Y entonces hacen falta 12 correctores. Alguno me dirá, hombre, Miguel Ángel, si es un problema, o está bien o está mal. Darle el mismo ejercicio a 20 correctores. Y dice uno, la respuesta es 20 kilogramos. Se olvidó de poner kilogramos. Suspenso para que aprenda. Para que aprenda crueldad será, ¿no? Como para que aprenda, si te tiene todo bien. Y se olvidó de kilogramos. Y otro dice, está todo perfecto, incluso la respuesta, pero no lo hizo por el método que yo expliqué en la clase, para que venga y atienda. Y otro dice, tiene muchas faltas de ortografía. Y otro dice, no se le entiende la letra. Y otro dice, se comporta muy mal en clase. Y ya no digo otros motivos, ¿no? No digo otros motivos. Perdió el Oporto, perdió un fanático del fútbol, 4-0 con el Racing de Lisboa, 4-0. Y un fanático del Porto dice, vaya mierda de equipo, son unos mercenarios, unos desgraciados, bueno, 4-0, ya no hay más remedio. Bueno, nada, voy a corregir ahora un poco. Al que le toque ahora, ojo. El ejercicio anterior era muy bueno, ahora vino uno muy malo. Siempre lo ha hecho bien, ahora lo ha hecho mal. Siempre lo hizo mal, ahora lo ha hecho bien. Hay muchos factores que influyen. Y para que haya rigor en la corrección de ejercicios de letras, se ha demostrado que hacen falta más de 100 correctores. ¿No veis un jurado de una novela? Y 4 miembros del tribunal dicen, novela ganadora, esta. 5º miembro del tribunal, basura literaria, novela indigesta, insoportable lectura, pero si es la misma. Yo empecé con 19 años a ser maestro. Todavía recuerdo cómo empezaba una historia, uno de los niños a los que les pedí, escribid un cuento, escribid una historia. Y uno empezaba así, me pareció fantástico, fantástico. Tanto es así que después de tantísimos años no he olvidado. Aquella mañana, así empezaba, aquella mañana el príncipe salió cabalgando en todas las direcciones. Digo, este es un fenómeno de la literatura, este es un fenómeno de la literatura. Pero claro, otro dice, pero ¿cómo va a estar bien eso? Eso es una locura, como salió para un sitio y volvió y después salió para otro. Pero a mí me pareció maravilloso. Aquella mañana el príncipe salió cabalgando en todas las direcciones a la vez. Bueno, pero tiene otro componente que es muy importante, que es el componente de atribución, cuando no han aprendido por qué ha sido. Y aquí, en Evaluar con el Corazón, hay un capítulo en el que yo estoy, esto lo podéis hacer vosotros, en una reunión de docentes de secundaria, evaluando a los alumnos. Y les pido, ¿puedo estar con vosotros para estudiar un componente de la evaluación? Por favor, sí. No les dije qué componente era. El componente que yo quería estudiar era por qué motivos no han aprendido los alumnos según el criterio de sus profesores. Y tengo las frases literales de los profesores, resumidas aquí. Dice arriba, son vagos, y dice uno, no hace nada. Mira lo que dice otro profesor. Tiene pinta de vago. Pinta, parece que es vago. Tiene pinta. Está en otro mundo. No trabaja, es vaga, no tiene interés, no trabaja, no da golpe, pasa olímpicamente. Están en la calle todo el día. No paran en casa. No estudian en la casa. Están todo el día en la calle. Por cierto, un alumno de ese instituto me dijo, tengo un profesor que me dice muchas veces que te veo mucho por la calle. Y dice el chico, yo también le veo a él, pero a él no le digo nada. Yo a él no le digo nada. Claro, se ven los dos por la calle, ¿no? Si lo ve, el otro también le ve al profesor. Bien. Son torpes. Dice, tiene que ser torpecillo, porque el resto del grupo le tiene por tonto. Tiene un cacao mental, es muy corto, no sé cómo ha llegado hasta aquí, la consideran tontita, es muy flojilla, es muy trabajadora, pero no llega, no tiene nivel intelectual, esta chica no tiene materia gris, ¿cómo va a aprobar? Tienen problemas, ni un solo problema es de la escuela, dice, tiene problemas en la vista al oftalmólogo,
está fatal, es un enigma al psicólogo. Los padres se están separando, al juzgado. La madre está enferma, al hospital. Que lo arreglen, que alguien lo arregle esto. Están desmotivados. Fijaros que no dicen los profesores, no les sabemos motivar. Dicen, están desmotivados, no atienden ni a la fuerza. ¿No? Bueno, están mal preparados de niveles inferiores. Estos los mejores somos los de la universidad. Oh, los de la universidad, aquí somos... hay notas en España para entrar en algunas facultades sobre 10, 9,8. Los superdotados. Y llega después de un mes de estar en la universidad y le hace un examen. Y dice ese señor que de ser profesor no sabe ni palabra, vamos. Sabe de su materia, pero de ser profesor no tiene ni idea. Y dice, de 100, he tenido que suspender a 96. Es como si hubiera un mandato divino, y no tuviera más remedio que suspender a 96. No, los has suspendido tú, con lo cual vienes a decir que no les has enseñado nada. Y si se paga por enseñar y dices tú que no han aprendido, no tenían que pagarte el sueldo. Bueno, y entonces le preguntas, ¿cómo te explicas el milagro del embrutecimiento súbito que ha sufrido esta capa de la población, que hace un mes era superdotada y ahora, según tú, son todos suspensos? Y dice, no hay milagros. Esto tiene una explicación muy sencilla. ¿Cuál es? Que no vienen con nivel, que no saben nada. Entonces, ¿dónde creen ustedes que está la culpa? Dice, pues en el nivel inferior. Vamos al nivel inferior con la maleta de las explicaciones. Y decimos, dicen los de la universidad que por vuestra culpa, mira, qué fracaso. Dice, nuestra culpa, de eso nada, esto es de nivel inferior, esto es todo de secundaria. Y va a la secundaria y dice, no, esto es todo de primaria. Vale, dice, esto es todo... En una reunión de escuelas infantiles en España, en Madrid, en el debate, dijo una maestra, Miguel Ángel, yo creo que el principal problema de las escuelas infantiles en España es que los niños vienen mal preparados de sus casas. Yo dije, tranquilidad entonces, todos nosotros, tranquilidad, los padres tienen la responsabilidad. Pero vas a los padres y algún padre dice, es que los ginecólogos y las comadronas no hacen bien su trabajo. Y vas a un ginecólogo y dice, con la basura de espermatozoides que hay hoy, es imposible tener un buen estudiante. Bueno, nos reímos, pero yo he trabajado, comentaba, mucho con médicos, mucho tiempo. Y uno de los médicos ginecólogos me hizo, esto está en mi blog, en un artículo, me dice un ginecólogo, ¿puedo contar algo aquí al grupo? Sí, por favor. Dice, yo tengo una consulta privada de ginecología. Y yo había atendido el parto de los hijos de una familia. Y ya adolescentes, por sorpresa, vienen a verme los padres. Nos saludamos, ¿qué tal? Yo les recordaba, ¿qué tal los chicos? Tal. Bueno, ¿y qué les trae por aquí? Sorprendido. Dice, doctor, venimos a verle a instancias del profesor de matemáticas de nuestro hijo mayor. ¿Y por qué? Porque es un estudiante extraordinario, sobresaliente en todas las asignaturas, sobresaliente. Pero desde que empezó segundo, matemáticas de segundo, suspende una evaluación tras otra y estamos un poco sorprendidos. Y entonces hemos ido a ver al profesor. Y el profesor nos ha dicho que vengamos a verle a usted, a ver si en el parto hubo alguna anomalía que explique por qué va mal en matemáticas. Es decir, se supone que le tocó en algún punto del cerebro, en el parto, que le invalidó para el aprendizaje de las matemáticas de segundo, porque las de primero había ido estupendamente, ¿no? Pero caramba, no puede decir, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí con este chico? El artículo se titula Matemáticas y ginecología. Matemáticas y ginecología. Y a propósito de lo que os estoy diciendo, de la cascada de explicaciones, esto no es nuestro, en Bucaramanga, una población de Colombia, me entregan al acabar la conferencia un documento que es una joya, a propósito de no es culpa nuestra, es de otro nivel, es de otro nivel. Enseguida os digo cómo se titula el artículo, distinguiendo la explicación
la atribución de la comprobación. Se comprueba que hay un fracaso estrepitoso de la venta de artículos de cuero en el mercado de los Estados Unidos. Y contratan a unos investigadores de la firma Monitor para que expliquen qué pasa con el fracaso. Y se produce el siguiente proceso. El investigador se dirigió a los fabricantes para preguntarles sobre las causas del fracaso y recibe esta respuesta: no es culpa nuestra. Las curtidurías tienen una tarifa arancelaria de protección del 15% para evitar la entrada de cueros colombianos. Va a las curtidurías. Pregunta: ¿qué tienen que decir ustedes en las curtidurías del fracaso de la venta de artículos de cuero? Y le dicen que no es culpa nuestra. El problema está en los mataderos. Como la venta de carne les reporta mayores ganancias con menor esfuerzo, los cueros les importan muy poco. Entonces los investigadores, armados de toda paciencia, se fueron a los mataderos y le dijeron: el fracaso de la venta de artículos de cuero no es culpa nuestra. El problema está en los ganaderos, que gastan muy poco en venenos contra las garrapatas. Y además marcan por todas las partes a las reses para evitar que se las roben, causa que destruyen los cueros. Finalmente, el investigador decidió visitar a los ganaderos. Ellos dijeron: no es culpa nuestra el fracaso. Esas estúpidas vacas se restriegan contra los alambres de púas para evitar las picaduras. Y la conclusión de los investigadores fue muy sencilla: los productores colombianos de carteras de cuero no pueden competir en el mercado de los Estados Unidos porque sus vacas son estúpidas. Y el artículo se titula «La culpa es de la vaca». ¿Qué tal si explicásemos todo el fracaso de la sanidad en Portugal diciendo: los organismos de los pacientes no resisten los maravillosos tratamientos de los médicos? Pero mi pregunta es: ¿mejorarán alguna vez los médicos? ¿Mejorará alguna vez el sistema sanitario? ¿Mejorará alguna vez si todo el fracaso es de los organismos de los pacientes? Y en el caso, toda la culpa es de las vacas, y en el caso de la escuela, toda la culpa es de los alumnos. Porque mirad, en esta sesión no vi ni una sola pregunta, ni una, sobre el currículum que desarrollamos merece la pena ser aprendido. 2. Los métodos que trabajamos son motivadores. 3. La coordinación de los profesores es eficaz. La evaluación que hacemos es racional. Los afectos que tenemos son buenos, son sanos. Pero ni una, ni una. Entonces, al acabar esta explicación, ¿qué tendremos que hacer? Si son vagos, que estudien; si están en la calle, que se recojan; si son torpes, que los hagan más listos; si tienen problemas, que se los solucionen; si están desmotivados, que se motiven; si están mal preparados, que los preparen. Y después dice otro: no tiene técnicas de estudio, como si fueran congénitas. No nació con las técnicas, se perdió. Ven mucha televisión, están todo el día en la red, la familia muy mala y el grupo es pésimo. Bueno, hay una explicación que es antológica. Dice: causa del fracaso: hacen muchas preguntas y te desconcentran. Esto es una cosa espectacular, espectacular. Bueno, atención a esta cuestión, porque si no hay, como os decía esta mañana, ninguna pregunta, es imposible que busquemos respuestas. Quienes tienen que mejorar son todos los demás, menos nosotros.